No, mira, aquí está. Mira con las clases. Nomás me faltan dos por ver. Ya me los aviento hoy. Muy buenos días, Celina y Lula. Buenos días, maestra. ¿Cómo les va, muchachas? Tan lejos y miren, aquí estamos las tres juntas. Qué padre, ¿verdad? Ya Brisa, mero se van. ya nos vamos el martes, ¿cómo ves? ¡Qué increíble! La verdad, sí, todas andamos muy emocionadas. Estamos contentas, nadie ha tenido algo pues difícil así en familia, no ha habido malas noticias dentro de las viajeras, así que pues sí, sí, estamos muy contentas. Ya- Fantástico, fenomenal. espero que tú también, tus niños, ahora sí que recolecte y recolecte éxitos. Hola, Ana Carolina. Share. No, normal, normal, pero sí Normal. contentos. Qué bueno. La, la. Buenos días, llegué tarde, perdón. No, Aquí no, no. estoy. Qué bueno, Ana Luisa. Ahora sí no te voy a decir Ana Lucía. Ya sé, ya sé. Hola Blanca, Aló, Carmen, ¿cómo estás? ay, pues ya me está entrando el nervio, oye, muy contenta. Es que ya nos vamos el martes. Ay, no, yo me voy desde el lunes, Blanca, me voy a Guadalajara para irme Ah, con ustedes. ah, me da mucha tranquilidad. Vas, Ah, vas a andar con el taxi, con Ana Luisa y todo. ajá, Excelente, excelente, excelente. Nosotros acá las de Valle Real normalmente nos ponemos de acuerdo, entonces pues ajá. somos cuatro, así que como que pues ya, o sea, ya todas acompañadas, ¿no? Ya todas tranquilas. Qué bueno, Ay, qué sí. bueno, qué bueno. Qué Les- emoción, Blanca, muero de ganas de verte. Igualmente, igualmente, no va a estar muy, muy bien. El grupo está hermoso y bueno, pues los lugares a donde vamos a ir. El, ah, Ahorita le estaba diciendo a Brisa que, bueno, Ana Luisa ya sabe, porque Ana Luisa y yo somos compañeras de un grupo de labor social y aquí está Ana Carolina, que es súper activa en este grupo. Les estaba Ajá. comentando que ayer terminamos de una catalogación de 1,000 libros en paquetes para que se vayan a 4 municipios de Jalisco. Y Ay, no qué padre. me está cobrando factura, porque trabajamos en el piso, pues no tenemos instalaciones. Entonces, tengo de aquí a mañana a que se me quite la factura porque el martes empieza lo otro. Pero bueno, hay veces que se tiene que pagar algún preciecito por ahí, ¿verdad? Pues sí. Vamos a empezar. Ya sabemos que muchas de las personas están tomando la clase por grabación. Entonces, pues vamos a aprovechar. Miren, ya como quiera que sea, aquí está, aquí está. Son las 11:10, así que muy bien. Empezamos y vamos a tratar de avanzar. Tenemos 2 horas el día de hoy, 2 horas el día de mañana y muchas horas, ¿no? En los buses, en los trenes, pues en el viaje. Para eso vamos, ¿no? Entonces, ay, qué nervio. Díganos cuántos pantalones llevan. Muchas. Está con lo de la maleta. Ya no vamos a hablar de ¿Qué la fue maleta y de la eso? ropa. Padre, ¿no? Tú vas. Ah, no, están diciendo que llevamos, Ana Carolina me enseñó a que si llevamos un solo ajuar y siempre lo usamos en los aviones, pues ya ese día que vuelas, pues ya no andas con pendientes, no, ese es el ajuar de los aviones. Y me lo enseñó y
ya está. Con ese vas, con ese regresas, con eso me voy a Beijing y con eso me voy a Lhasa. O sea, sí, entonces estamos aquí con la situación. Le comentaban a Ana Luisa, y ya es lo último que digo del viaje para empezar con clase. Le comentaban a Luisa que el sábado les voy a tener que decir el porcentaje de probabilidad de lluvia en Tokio, porque pues los propios japoneses no entienden qué está sucediendo, pero bueno, es el cambio climático. Pero no tiene caso que les platique ahorita. Ahorita, bueno, ya es miércoles, ¿verdad? Pero el sábado les voy a decir el porcentaje de lluvia. Por si cada una de ustedes decide, ¡pum!, rapidito, bienvenida, Mónica, hacer así como que ruedita una impermeable, o si ya no quieren abrir la maleta, bueno, no pasa nada, ¿verdad? Pero les recuerdo que no podemos llevar paraguas. Somos 23 personas y 8 millones de japoneses. Así que no, digo, bueno, sí, no podemos andar cada una con paraguas, por favor. Tendría que ser, pues no sé, gabardina, impermeable, rompevientos, ay, no sé, cada quien. Una chalina para que no se te esponje el pelo, cada quien decide. Pero esa información se los doy el sábado, por favor, cuando ya los propios japoneses sepan, ¿verdad? Sepan qué va a pasar en los siguientes 7 días. Entonces, ahora sí, vamos a empezar clase, vamos a empezar clase. La semana pasada estuvimos platicando de la religión Bon, estuvimos platicando de los reveladores de tesoros y estuvimos ubicándonos un poquito en lo que es el siglo XI, ¿sí? O sea, estamos hablando pues de 1000 años. Mira, qué bueno, qué bueno. Sí, sí, luego ni me doy cuenta, fíjate. Ya llegó Silvia, ya nos puso en orden, ya apagamos la luz, ya se ve, ya se va a ver mejor aquí. Eh, la idea de empezar pues de 1000 años para acá es porque hay una diferencia gigantesca entre el mundo prebudista y el mundo budista, tanto en China como en el Tíbet. La diferencia es que en el Tíbet el mundo budista pues va a tener una línea, esta forma de ser teocrática, teocrática. Los monjes hicieron lo necesario a través de los siglos, a través de las décadas, para ellos ser los líderes espirituales y los líderes políticos de todos los tibetanos. En cambio, en China no. En China, cuando llegó el budismo, pues simple y sencillamente fue una manifestación religiosa dentro de un sistema político imperial, monárquico, despótico, burocrático, etcétera, pero no fue que de repente un monje decidiera que él iba a ser el nuevo emperador de China, por ejemplo. Eso no sucedió. Sí entró el budismo, sí fue importante en los dos espacios, tanto del Tíbet como en China, pero el camino que pescaron fue totalmente diferente. Entonces, tenemos que el Bon, la religión Bon, amalgama prácticas religiosas populares, cultos en torno a la realeza. Muy rapidito, el Bon, antes del budismo, pues se dio cuenta que era bien inteligente y les iba muy bien a los chamanes que le hacían rituales a los reyes o a los señores feudales, que dijimos que así les íbamos a decir, aunque ellos no les dijeran así, ¿verdad? Porque pues los chamanes podían hacerles rituales pues para que el bebé recién nacido viviera más tiempo, para que les fuera bien en la guerra, para, no sé, que un nuevo matrimonio pues tuviera hijos, etcétera. Entonces, muy rápido, esta religión Bon sí tuvo una comodidad, ¿no? Porque los chamanes pues estaban cerca de las familias más
pues acomodadas. No sabemos qué tan ricas, ¿no? Estamos hablando de hace 1000 años, pero sí más acomodadas. Y sin lugar a dudas, el Bon, pues una de sus características más importantes y más pertinentes para el tema que nosotros estamos estudiando son sus prácticas adivinatorias. ¿Por qué les comento? Porque el budismo tibetano, pues una de sus áreas con las cuales se pudo meter y meter y meter al mundo común, no, no a la espiritualidad ni a la vida de los monasterios, pero al mundo común, pues eran estas prácticas donde existen las bendiciones, donde existen el que te puedan quitar una maldición de otra persona, etcétera. Es Bon, pero migró hacia el budismo. Entonces, muchas de las prácticas a las que pues tuvo que decidir el budismo, qué hago, las persigo, las maldigo, las retomo, fueron ceremonias para asegurar el bienestar del país, protegerse del mal, proteger al rey y conseguir la ayuda de los espíritus en las empresas militares del Tíbet. Entonces, ¿el Bon hacía todo eso? Sí, todo eso hacía. Pero cuando llegaron los budistas, pues se dieron cuenta que tenían que inventar algo que supliera, ¿verdad? Que sustituyera. No pudieron llegar a decirle a la gente, y ahora nadie va a tener este tipo de creencias y vamos a pensar solamente en la espiritualidad de las enseñanzas budistas. No se puede, no se pudo allá, no se puede. Yo creo que, bueno, no sé si con los sajones, pero al menos en una gran cantidad de la población del mundo, no puedes nada más con una varita mágica decirle a la gente, y ahora no vas a tener rituales. Los seres humanos somos ritualísticos. Los seguidores del Bon en aquel tiempo, ¿verdad? En el tiempo prebudista y cuando llegó el budismo, aceptaron que la religión se originó en una tierra de Occidente. Entonces sí vamos a tener que algo cruzó de nosotros, que no tiene que ser Europa, pero pudiera ser Persia, por ejemplo, ¿no? Algo cruzó de ese espacio que para nosotros es Medio Oriente, pero para ellos es Occidente, cruzó para el Himalaya, ¿sí? A diferencia del budismo, que el budismo pues subió, porque de la India subió a lo que es el Tíbet. No pasó de puntos tan diferentes como puede ser Occidente y Oriente. El budismo tenía pues ciertas características que era muy sencillo por las cuestiones geográficas que los tibetanos pudieran aceptarla. Me gustaría, por favor, que recordáramos este tipo de información. Si pensamos cuáles fueron las dinastías que estaban en China mientras el Tíbet se estaba organizando, tenemos que pensar principalmente la Tang y la Song. ¿Por qué tenemos que saber qué andaba sucediendo en China para poder entender lo que estaba sucediendo en el Tíbet? Por lo siguiente. Si los chinos andaban tranquilos, súper bien y en un pedazo de paz, porque acababa de pasar alguna guerra, ya sea interna o con extranjeros, dejaban en paz a los tibetanos. Porque ¿para qué le vas a gastar dinero en mandar tropas, verdad? A la frontera o más adelante. Además, la altura en el Tíbet, pues es una defensa natural, ¿sí? En Europa sabemos que se hacen los fuertes, ¿no? Las fortificaciones. Bueno, pues en el Tíbet, pues los soldados van desmayándose, ¿no? Dependiendo de cómo vayan subiendo la altura. Entonces tenemos en la Tang una era de gran prosperidad cultural y de expansión en el espacio de China. Bueno, pues podemos imaginar que en esos 3 siglos el Tíbet pudo a su manera, ¿verdad?, tener un poco de crecimiento porque no tenían a los lobos hambrientos. Bienvenida, no tenía a los lobos hambrientos en la frontera. La siguiente dinastía, pues también pueden notar que son como 3 siglos, ¿verdad?
es la dinastía Song. Esta dinastía Song sí va a seguir siendo algo bueno para la población china porque va a tener desarrollo económico, va a haber cambios en la tecnología, principalmente pues por el uso de metales, ¿no? De metalurgia. Nada más que aquí ustedes pueden notar, porque dice dividido en Song del norte y Song del sur, ustedes pueden notar que los problemas en China eran internos. Hubo una pequeña desintegración, no 7 reinos como va a haber, ¿verdad? Antes de la primera dinastía, pero sí va a haber una pequeña desintegración. Entonces, nuevamente, si tu vecino poderoso tiene problemas que resolver en su propio país, pues te deja en paz. El pendiente es qué va a suceder cuando ya lo resuelva, ¿sí? Porque como le costó resolverlos, pues va a necesitar agarrar de otro lado. Ese es un sube y baja que se aplica tanto a Occidente como a Oriente. Entonces, la primera parte del establecimiento del Tíbet va a ser la dinastía Tang y la dinastía, bueno, va a compartir territorio gigantesco, ¿verdad? Con la dinastía Tang y la dinastía Song. Pero aquí va esto, que me gustaría que lo tuviéramos pues como tranquilo, ¿verdad? Porque no pasa nada. Simple y sencillamente quisiera por favor que notáramos un quiebre, un quiebre importante que va a ser vital para los tibetanos, pero también trajo maravillas para China. Miren, de 1271 a 1368, pues lo vamos a cerrar en un siglo, ¿verdad? Un siglo. De finales del siglo XIII a finales del siglo XIV. Un siglo. Va a haber una dinastía que se llamó dinastía Yuan, ¿ok? Esta dinastía va a estar fundada a la fuerza porque fue a través de una invasión por los herederos de Gengis Khan. Es el siglo cuando Gengis Khan y su horda y su milicia y sus parientes y sus generales fueron dueños del mundo desde Mongolia hasta Austria. Fueron dueños del mundo. El imperio mongol, que muchas veces no nos lo platican, fue un imperio gigantesco que como siguieron las reglas que tenían ellos, viviendo una vida, ay, qué bárbaro, muy difícil en las estepas de Mongolia, así, vidas dificilísimas, pues porque poca densidad poblacional, bajísima fertilidad, pues nunca fueron agricultores, ¿verdad? Una división de clanes que la única forma en que sobrevivía era pues que tuvieran algún tipo de acuerdo, ¿no? En estos clanes, porque si no, pues al ratito ganaba un clan, pero ya no iba a haber gente. Son situaciones bien difíciles de vida. Cuando Genghis Khan y su gente caminó y caminó y caminó y ganó y ganó y ganó y ganó, híjola, pues las primeras, tal vez, no sé, los primeros 50, 60 años, ellos siguieron obedeciendo ese tipo de reglamentos. No, pues fueron unos gobiernos que tenían, pero a todo mundo a raya, pero a raya para hacerse rico todos. ¿Por qué no iban a estar con China? Si su problema era que nunca habían podido pasar de Mongolia a China y ahora eran dueños del lado izquierdo de China, pues simplemente entraron por ese espacio. Ya no se pelearon con la muralla china, ya pudieron entrar pues por un espacio que no estaba la muralla. ¿Se batallaron mucho? Bueno, no tanto, porque les acabo de comentar que en la dinastía Song ya estaba repartido en dos. Ellos mismos estaban teniendo problemas. Entonces, cuando se fundó esta dinastía, que se llama Yuan,
vamos a tener situaciones muy interesantes, porque los emperadores de China, pues van a ser amiguitos, primitos, cuñaditos, etcétera, de los reyes de Mongolia. Sí, ya, no, no que fuera una sola, ¿verdad? Pero va a ser, bueno, hasta el mismo idioma. Entonces, la presencia del budismo va a ser el cambio absoluto en todo, porque vamos a tener que en el siglo XIII y XIV, oye, pues los mongoles se vuelven budistas, hacen que todos los mongoles sean budistas, los monjes budistas pasan a ser los primeros ministros de los emperadores chinos, y ahí les va. Algo va a suceder que eso, pues yo creo que se va a quedar en las nubes de la historia, ¿verdad? Porque puede haber versiones, pero no es cierto que vamos a poder saber la verdad. Pero miren, en algún momento la idea de estos monjes que vivían en las alturas, que habían tenido grandes hechiceros en sus monasterios, que tenían libros y, bueno, rollos, ¿verdad? Rollos y textos y más textos de sabiduría budista, que vivían en monasterios que eran hechos con sus propias manos. Hagan de cuenta que en algún momento los nuevos budistas, pues les pusieron así como pues una medallita o un aura como de misterio o de superioridad. Y empezaron a invitar a esos abades, si pensamos en la palabra abad del occidente, que son lamas en el Tíbet, ¿verdad? Empezaron a invitar a esos abades como visita, así de veras, así como una visita de honor, para que pudieran darles pues bendiciones, para que pudieran aconsejarlos, para que pudieran instruir a ciertos monjes, pero que estaban en China y que estaban en Mongolia. Entonces, en la dinastía Yuan, pues miren, yo creo que los tibetanos no hicieron algo en especial para alimentar eso de que ellos eran superiores espiritualmente. Pero no podemos negar que cuando se les abrió la puertita, aprovecharon la oportunidad de una manera espectacular. Miren, les voy a dar un ejemplo personal. Una vez estábamos en una cena, hace muchísimo tiempo, con personas que no eran amigos de nosotros, eran con Gabriela Izquierdo y su esposo, el doctor Juan Pablo. No nos conocíamos, fue pues de las primeras cenas. Entonces ahí salió pues que cada quien lo que hacía, la. Y ya cuando se estaba acabando la cena, me dice el doctor, yo conocía a la anfitriona, su esposo me dice, oye, Blanca, ¿cómo ves si nos pudiéramos poner de acuerdo para unas 2, 3 clases aquí en la casa? Aquí yo te armo el grupito. 2, 3 clases de la cristiada. Y le digo, ay, doctor, fíjate que no es uno de los temas que domino, no es algo que yo te pudiera, pues, ayudar. Y me dice, lo que sepas, porque yo no sé nada. Y yo no sé por qué, pues yo creo que andaba muy contentito, muy relajada por la cena y le digo, ¿no sabes nada? Ay, entonces sí te doy la clase. No, no te preocupes. Claro que se lo dije en broma, ¿no? Pero si yo pensara en los monjes tibetanos del siglo XIII, XIV, XV y XVI, no, que porque sucedió y siguió sucediendo, yo me puedo imaginar que llegaron los monjes muy tranquilos, pues nos mandaron invitar su majestad y vieron que su majestad hizo lo necesario, ¿no? Para poder estar como
Sí, usted, el gran lama y lo que quieras. Pues al parecer los lamas no le dijeron a su majestad, levántese, no hay necesidad de reverencia ni de que me haya hecho un palacio. Le hicieron un palacio amarillo a uno de ellos y todo. Al parecer no les especificaron que no eran tan superiores. Y pues así se creó los primeros Dalai Lama, así se crearon los primeros puestos de liderazgo político, así se hicieron las situaciones que hasta el siglo XX se rompieron pues por una invasión militar. No, no fue que el pueblo tibetano hubiera cambiado de opinión. Entonces, chequen, por favor, tres dinastías vamos a tener, pues, eh, confrontadas a veces, aliadas a veces, y pues en el final, enemigas a muerte, y los que ganaron fueron los que se comieron también a la última dinastía. Vamos a tener tres dinastías, la Yuan, la famosísima dinastía Ming, que es un imperio dorado, ¿verdad? Conocido por su esplendor cultural y la construcción de monumentos muy significativos. En nuestro viaje vamos a poder ver algunas cosas que fueron construidas antes de la dinastía Ming, pero que las verdaderas maravillas, que es lo que queremos ir a ver, fueron en la Ming. No la primera piedra, pero las cosas más lujosas, las cosas más hermosas. Y por último, que aquí en nuestro México le decimos la dinastía Manchú, ¿sí? Es la dinastía Qing, que se acaba en 1912. Los tibetanos van a tener que, pues, pactar, a veces recibir regalos, a veces mandar regalos con estas tres dinastías. Cuando se acaba esta que les digo, la dinastía Manchú o dinastía Qing en 1912, pues los tibetanos estaban muy mal acostumbraditos. El gobierno tibetano estaba acostumbrado a que se le considerara pues como una excelentísima eh, como papa. ¿Cómo se le llama? Eminencia, santidad. Sí, santidad o excelentísima santidad, eminente, todo, en 1912. Ahí estaba el Dalai número 13, o sea, no el que conocemos, el anterior, y el que quiso modernizar el Tíbet, el que quiso, pues, que el pueblo saliera de esa ignorancia, etcétera. Y fíjense que en 1912, aprovechando que nadie sabía cómo iba a terminar la revolución, pues en cualquier país, ¿no? Explota la revolución y ni los revolucionarios ni los vecinos geográficos saben qué es lo que va a suceder. Es algo muy triste, una revolución en cada país. Pues fíjense que los tibetanos se autoproclaman independientes en todo sentido, ni tributarios, ni amigos, ni aliados, nada. Geográficamente somos vecinos, tan, ¿sí? Eso sucedió en 1912. Cuando el comunismo, las revoluciones, las guerras civiles en el siglo XX de China se apaciguan, de 1912 a 1950, puras guerras con Japón, con Corea, entre ellos, con sectas religiosas. Ay, no, fue una cosa bien fea, porque además siendo un país tan gigantesco, yo creo que no hubo un solo chino que no sufriera pues de muertes, de hambres, de enfermedades, de violencia, muy feo, ¿sí? Pues más o menos del 1900, porque cuando ya cayó, ¿verdad? La última dinastía, pues fue porque la revolución ya había ganado. O sea, ya había habido batallas y guerras y muertes en 1912. Entonces podemos imaginar que toda la mitad del siglo XX,
O sea, 50 años del siglo XX fue el acomodo y fueron guerras internas dentro de lo que nosotros le podemos llamar una revolución, ¿sí? Ellos no le llaman así. Entonces, de 1900, todos los imperios también europeos, todo, China también cae, pero ellos internamente se están peleando, mientras que el mundo se está peleando entre ellos Sí, y se contagian, se contagian del comunismo, pero ese viene de Rusia, ruso, sí, del comunismo porque ruso. les dieron las ideas y entre ellos hicieron garras. No, miren, Brisa nos dice que pues esos 50 años el mundo era una locura. Cayó el imperio otomano, cayó el imperio ruso, bueno, el imperio chino, ¿verdad? El austrohúngaro, fue la Primera Guerra Mundial, fue la crisis de entre guerras y fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, entre 1900 y 1945 el continente euroasiático, pues la verdad era guerra, hambre, derramamiento de sangre. Brisa nos acaba de comentar esto, pero el cierre de su comentario fue, ok, pero entonces las ideas del comunismo, ¿de dónde vinieron? Y ella misma nos contesta, nos comparte, de Rusia. Y hasta ahí todo vamos bien. Pero si quisiera, por favor, por el comentario de Brisa, muy acertado, que entendiéramos una cosita. Baja el comunismo ruso, que sería el comunismo ruso que bajó a China, fue un marxismo-leninismo. Era el tipo de ideología que había. Aquí también llegó el marxismo-leninismo y bueno, pues batallamos para que apaciguarlo y lo que quieras. Lo que bajó de Rusia fue el marxismo-leninismo. Pero ¿qué vamos a tener, muchachas? El marxismo-leninismo está basado en los obreros de las ciudades. ¿Por qué? Porque Rusia tenía una suficiente cantidad de población urbana, de población en ciudades que sí podían hacer la revolución. Tú los tenías que tener o contentos o controlados, ¿sí? Porque te podían hacer una contrarrevolución. En China, ¿cómo ibas a ser marxista-leninista si no había industria? Todo era agricultura. Entonces, de marxismo-leninismo, que claro que aprendieron mucho, pues era lo que había. Aprendieron y crearon una plataforma. De marxismo-leninismo tuvieron que pasar al maoísmo, de Mao Zedong o Mao Zedong, como se lo hayan enseñado a ustedes en la escuela. ¿Por qué se tuvo que crear otro tipo de comunismo? Porque tuvieron que centrarlo en el campesinado, como nos acaba de decir Ana Carolina. Sí, pues oye, si toda tu gente está en la agricultura, ¿cómo vas a tener un ideario político basado en la industria? Entonces, uno, sí es verdad que todo el continente euroasiático era un caos, es verdad. Dos, es verdad que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas estaban haciendo su revolución y le dieron al mundo una plataforma marxista-leninista. Y por último, esa plataforma solamente sirvió para arrancar el proyecto político de los revolucionarios chinos, porque su máximo líder, ya cuando se apaciguaron las cosas, su máximo líder, Mao, tuvo esa gran, pero gran inteligencia para poder decir, yo no tengo por qué adoptar, lo que tenemos que hacer es adaptar. Y en la adaptación se abandona el marxismo-leninismo y con los años, ¿verdad? Pues se le va a llamar
maoísmo a esta forma de organización social, económica y política. Entonces, así fue el caminito del comunismo de Rusia hacia abajo. Ahora, fíjense por favor. Vamos por favor al Tíbet. Nada más quería platicarles de cómo estuvo el caminito en estas 5 dinastías chinas, cómo estuvo el engranaje con el Tíbet, ¿sí? Tenemos 2 antes de la dinastía mongola y luego 2 después de la dinastía de mongoles, ¿sí? O sea, esas 5 quería nada más que notaran, pues, cómo estuvo el engranaje. Vámonos, ahora sí, todas, vamos a pasar saliva y vámonos con el Tíbet. Miren, las personas que estuvieron en el Tíbet en los primeros siglos de la llegada del budismo y todo eso, aceptaron que ellos habían, bueno, que su fundador había recibido el conocimiento de alguien anterior al Buda, de nosotros. Y ahí es donde empiezan las situaciones un poquito tirantes con los otros budistas, porque las otras escuelas, Theravada y Mahayana, así se llaman las 2 escuelas, pues las reconocibles y reconocidas en todo el mundo, esas 2 escuelas surgen de las enseñanzas del Buda histórico, de las enseñanzas del Buda que nosotros sabemos que se llamó Siddhartha y sabemos que dónde nació y dónde predicó, etcétera, ¿no? Las 2 primeras escuelas. En esta tercera escuela, pues es una cosa interesante porque se van a introducir personajes que, bueno, no podemos saber si existieron, pero tampoco podemos negarlo. No podemos negarlo. La situación es que sí van a tener, sí van a tener, déjenme nada más cerrar aquí. Ay, no quiere. Ahí estamos. Vamos a tener ciertas características, por ejemplo. Eh, si nos ponemos a ver lo que dice la tradición o lo que dicen las costumbres de esa deidad, ese personaje que les dio el conocimiento, era noble, fue rey, era polígamo, fue conquistador, fue constructor, fue predicador, un gran mago, un vencedor de demonios, pero cuando ya les dio el gran conocimiento, ya había dejado su vida y se había vuelto una asceta, practicaba el celibato y había vencido al más importante de los demonios, ¿no? Al príncipe de los demonios. Entonces, ustedes pueden notar que es como el Buda Sakyamuni, pero potencializado, ¿no? Porque pues, que si polígamo, que si conquistador, que si constructor. Le dieron características que por lo visto en el Tíbet eran muy importantes. Entonces la idea del Buda, pues nada más príncipe y tranquilo, etcétera, al parecer, pues no les convenció. Ahora, las enseñanzas de los primeros monjes fueron por escrito, no fue que alguien se las platicara, ¿no? O sea, sí estaban escritas y sí se podían pasar de un monasterio a otro monasterio recién fundado. No tenía que irse la persona y abandonar el primer monasterio. Muchos de esos escritos, como les digo, fueron escondidos porque en un momento determinado este señor Trisong Detsen hizo que se persiguieran y no estaba de acuerdo y
Hubo varias persecuciones, ¿eh? Hubo varias persecuciones. Pero, vamos a tener algunos nombres muy, pero muy, muy conocidos para los tibetanos y los vamos a ver por todos lados. Y es tan fácil. Song como canción. Songtsen Gampo. Fíjense, este hombre pues no sabemos qué tan mítico es, ¿verdad? No sabemos qué tan mítico es. Pero siempre vamos a estar oyendo el nombre cuando estemos allá, porque se considera que es el primer emperador, es el primer rey de reyes. Se cree que había 17 familias o 17 señores feudales y se dice o se cree que este Songtsen-Gampo lo que hizo fue unificar, o sea, les dijo, a ver, yo soy el mero mero, ustedes me pagan tributo, yo los dejo en paz. Y el que no se ponga en paz, bueno, pues ahí van los ejércitos. Pero sí quisiera, por favor, que este nombrecito nos lo recordáramos pues porque él es el que pone como capital a Lhasa, que es donde va a ser nuestro centro de operaciones, ¿no? La ciudad de Lhasa. ¿Por qué pudieron hacer tantas cosas los tibetanos? Pues se dice que en el siglo VIII eran 40 millones. Se cree que en el siglo VIII eran 40 millones. No que fueran 40 millones de personas donde hubiera, pues que una burguesía y que clase comercial y que hubiera universidades y todo en el siglo VIII. No, ¿verdad? Pero pues 40 millones de personas, claro que hacen una nación y en un momento determinado, pues son 40, bueno, vamos a quitar a la mitad porque son mujeres o niños o lo que quieras, pero son 20 millones de personas listos o dispuestos a defender su territorio. Eso lo hace una nación importante, le tienes que tener miedo. ¿Hasta dónde van a llegar en el siglo VIII? Hasta Chi'án. Nosotros vamos a agarrar un avión porque no queremos viajar en tren 33 horas. Imagínense en aquel tiempo, sí, en aquel tiempo que tenías que hacerlo a pie, muy pocas veces en caballo, ¿verdad? Pues estamos hablando de unas distancias tremendas. ¿Cuál es una característica de Songtsen-Gampo? Las vamos a ver pintadas en paredes, en postales, en camisas, en camisetas, la vamos a ver en todos lados. Fíjense que la historia te dice que Songtsen-Gampo se casó con dos princesas budistas, una de origen chino y otra de origen indio. Qué inteligente el que unió en una sola situación eh, cosas que no sabemos si existieron o no existieron. Pero fíjese cómo nos dio la posibilidad de que se unieran las tradiciones, una del Sakyamuni y otra pues de lo que quieras, ¿no? De la tierra pura o de lo que quieras. Pero es un solo hombre que además es muy, pero muy importante, pues porque va a ser el unificador, el creador de una nueva capital, el legislador. Sus dos esposas sí son budistas, sí quieren construir monasterios, sí les dan dinero a los siguientes, pues a las siguientes peticiones de budistas, pero cada una creció en un tipo diferente de budismo. Fíjense qué interesante. Este señor Songtsen-Gampo envió estudiantes a India, donde aprendieron el sánscrito y empezaron a traducir al tibetano la literatura budista. Entonces, con Songtsen ya llegó el desarrollo del tibetano. Escritura, gramática, ortografía, lo que ustedes quieran y lo que ustedes me digan. No creo que hayamos hablado de Padmasambhava o ya hablamos de Padmasambhava. Todavía no. Muy bien. En este siglo VIII se supone, es un mítico, va a llegar Padmasambhava. Lo vamos a oír 1000 veces, pero 1000 veces. También vamos a oír el nombre de Gurú Rinpoche. Gurú, porque él viene de India. Sí, él viene de India, él es un maestro. Gurú Rinpoche, Padma Sambhava, nacido de loto. Él nació de una flor, ¿sí? Nacido de loto.
Este siglo VIII, este Padmasambhava y este Songtsen Gampo van a ser los verdaderos fundadores del Tíbet. La organización, la capital, la unificación. Y claro, el budismo, ¿verdad? Va a ser un arranque que no sabemos qué tan cierto es, pero la historia nos dice que así fue. Nosotros vamos a andar en el templo de Yokan, ahí vamos a andar. Vamos a poder ver a las personas cómo traen unas maderitas en las manos y unas maderitas en las rodillas, porque ellos tienen dentro de sus rituales el último tramo. Algunos vienen peregrinando desde hace 3 semanas, otros vienen peregrinando desde hace 2 meses, porque depende qué tantos lagos o lugares sagrados piensas peregrinar. Sí, ese es como el Camino de Santiago. Hay personas que lo empiezan en Francia, otras así, ¿verdad? Y bueno, en el Tíbet también hay circuitos. Hay veces que lo haces todo, te puedes tardar toda una vida, hay veces que nada más haces un pedacito y terminas ahí en Yokan. Y nosotros los vamos a ver, porque ya en Yokan sí tienes que estar haciendo reverencias hasta el piso, reverencias hasta el piso. Y los tibetanos, pues, qué barbaridad, inventaron este método para no romperse, pues, la piel, ¿no? De las rodillas ni de las manos. Ahí vamos a ver las maderas. También va a haber niños que no hicieron todo como los adultos, pero el último pedacito les dan su maderita, ¿no? A los niños y hacen lo mismo, pues para cuando sean más grandes, que sepan cómo hacer sí, el último tramo, ¿no? De la peregrinación. Ahora, no nos vamos a enojar ni con el guía, ni con Google, ni con un maestro, lo que quieras, o no se van a enojar conmigo, porque la relación entre la religión Bon y el budismo tibetano, claro que ha sido objeto de debate. A lo mejor ustedes leen un artículo muy interesante donde les dicen que Bon nunca existió y que el budismo desde que llegó es así. Bueno, yo no tengo cómo rebatir a un doctor en teología, pero otros doctores en sociología no están de acuerdo con esto. Entonces yo nada más les digo lo que más o menos es general dentro del conocimiento. Ahora, el Tíbet como tal, pues claro, ¿verdad? Va a tener que llegar una potencia y va a tener que ser siglo XX para que pues los periodistas y las investigadoras y los fotógrafos, etcétera, fueran a dar a aquellos lugares tan impresionantes, incluyendo a los enviados nazistas del nacimiento del nazismo, que creyeron que tal vez en el Tíbet estaban algunas respuestas sobre la superioridad de la raza aria. Ahí van a andar nazis en el Tíbet, fíjense, al principio, a finales de los 30. Entonces, muchas de las cosas que nosotros sabemos o podemos ver no tienen nada que ver con el siglo 8, 10, 15, 18, nada. Va a tener que ver con el siglo 20, que es cuando empezaron a llegar, ¿no? Las fotos y los artículos y las creencias. ¿Qué tanto se destruyó en los tiempos de los cambios con Mao, con la República Comunista? Muchas cosas, a veces en guerra, a veces como represalia, a veces como, ¿cuál pedazo no entiendes? No puedes ser monje aquí. Entonces destruían el monasterio para que no pudiera vivir gente, etcétera. Cuando murió Mao, sí, cuando murió Mao, pues claro que el Partido Demócrata murió en el 76. Ay, madre mía, 1976. Ahorita lo checamos, no vaya a ser que me esté equivocando y en vez de 6 sea 9. Pero 1976, según yo,
Claro que el Partido Comunista tuvo que darse cuenta de los millones y millones de personas que murieron por las decisiones políticas de Mao. Entonces hubo muchos cambios. No digo que se hicieron santos, ¿verdad? Pero hubo muchos cambios, principalmente para no volver a causar ese nivel de mortandad y de hambre, ¿sí? Algunos de los cambios fue dejar de tener como víboras guardadas debajo de la almohada, ¿sí? Dejar de tener enemigos en grupos religiosos o sociales. Y uno de esos grupos, claro, que era el Tíbet. Claro que era el Tíbet. Entonces, muchas de las cosas que nosotros vamos a poder ver son reconstrucciones a partir de 1979, que es la temporadita cuando ya Mao había muerto y los dirigentes, ¿verdad?, de esta gran República Popular de China, que es la república que vamos a ir a conocer nosotros, ¿verdad? Se dieron cuenta que tenían que caminar el camino muy diferente, pero muy, 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 muy diferente. Entonces, muchachas, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Un segundo, por favor. Estoy buscando. Aquí está. Muy bien. Aquí empezamos. Entonces, eh, platicamos que realmente lo que me interesa es como del 1000 para acá, pero rapidito. Las Los personajes que hicieron la línea de lo que nosotros conocemos Dalai Lamas, ni siquiera usaban la palabra Dalai, eso no existía, y ni siquiera se imaginaron que iban a tener algún tipo de control, pues si se supone que ellos se meten a los monasterios para romper los apegos. Pues, ¿cómo vas a ser líder político? Pues entonces, ¿qué? Pues no vas a tener ejército y no vas a tener palacio y no vas a tener biblioteca. ¿Sí me estoy explicando? Pues el inicio era un inicio pues, de monjes budistas. Entonces, uno de las primeras nombres que me gustaría pues que ahí de repente sintiéramos que lo conocemos es Milarepa. Milarepa ya abre el siglo XII y este Milarepa pues las personas, ¿no? De lo que es la tradición, lo ponen en una historia que a mí, de veras, de veras, de veras, pues yo creo que lo ponen como al nivel de al que se le ocurrió crear el mito del rey que se casó con una esposa de budismo chino y una esposa de budismo indio. Es una narración inteligentísima para poder explicar, ¿no? Que va a haber una mezcla de esos dos líneas. Pero con Milarepa está fabulosa la narración porque es increíble. Hagan de cuenta que es el San Agustín de Tíbet. Es una manera increíble de entender, perdón, de dar a entender que se tenía que dejar el Bon, que se tenía que dejar la religión Bon para poder abrazar el budismo y entonces sí estar tranquilo que tu alma ascendía. Porque, ¿cuál es esta narración con Milarepa? Miren, él estaba bien con su familia y su papá y todo, pero se le muere el papá y los tíos dejan en la ruina a la familia, o sea, a su mamá, a él y a sus hermanitos. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace la mamá? Obviamente nos está hablando que en aquel tiempo las mujeres no podían aprender los secretos de las religiones, porque la mamá manda al niño a que aprenda sortilegios y rituales y lo que quieras. Y él provoca en una fiesta por venganza, provoca un derrumbe y matan, se mueren 35 personas. Pero fue por un sortilegio, ¿sí? O sea, fue una cuestión que un maestro le enseñó
le enseñó lo que más adelante se le va a conocer como magia negra. Va a haber magia negra y magia blanca dentro de los poderes espirituales del mundo tibetano.